Estamos hablando de la ficha de nuestro invitado, Jorge Malena, doctor en Ciencias Políticas, magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres. Más datos sobre Jorge Malena, director del posgrado de Estudios sobre China de la Universidad Católica. Publicó, entre otros, el libro China, la construcción de un país grande, campo de investigación, política, historia y cultura china. Bueno, parte de la ficha de nuestro invitado de este sábado. Y ya lo estamos saludando. Jorge Malena, un placer que esté con nosotros este sábado. Gracias por la invitación. Por favor, le estamos agradeciendo y también comenzamos con este análisis. Nos interesa, bueno, por supuesto, una cosa es la tensión, o esta tensión que va aumentando, se podría decir, semana tras semana. Una cosa es la tensión o la máxima tensión y otra cosa es un conflicto bélico. Estamos hablando de dos situaciones diferentes. Sí, efectivamente. Pienso que aún estamos lejos de un enfrentamiento militar, porque básicamente lo que habría procurado demostrar China con estas maniobras tanto aéreas como navales en torno a la isla de Taiwán es hacer reflexionar al gobierno taiwanés con respecto de su objetivo de ampliar su espacio internacional. Recordemos que de hecho, desde 1949, en la isla de Taiwán existe un gobierno autónomo, que fue el que se trasladó del continente a la isla tras haber sido vencido en la Guerra Civil de China. Desde aquel entonces, desde 1949, 1950, hay gobierno, fuerzas armadas, economía totalmente autónomas, desarrolladas por fuera de lo que es la situación de China. Entonces, obviamente, la República Popular China, como potencia en ascenso, que ha logrado la unificación con Hong Kong a fines de los 90, con Macao a principios del siglo, ellos desean sumar esa última pieza territorial. Ellos hablan del rejuvenecimiento de la nación china, que en gran medida guarda relación con la incorporación de Taiwán. Bien. Jorge, quisiera un poco retomando esto que usted viene de señalar y de historizar un poco el conflicto, volver un poco sobre la cuestión militar, ¿no? Estábamos leyendo documentación tanto de los medios chinos como también de las organizaciones y los centros de análisis estratégicos norteamericanos, y aparecería en este giro que ha habido en estos últimos tiempos en términos también discursivos con respecto a la posibilidad de un conflicto, una doble situación. Por un lado, un conjunto de análisis que señalan que incluso China, más allá del planteo de Xi de que esta debe ser una cuestión resuelta por su generación, la cuestión Taiwán, no estaría aún lista para una invasión militar que posibilitara una recuperación de la isla en un periodo breve y corto, en una operación relámpago, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos cómo en los medios chinos sí aparece permanentemente, comienza a aparecer con una mayor asiduidad y bueno, cada vez de manera un poco más, con una retórica más ofensiva, la posibilidad de una operación en un plazo mucho más breve que el que se preveía, que a priori estaba previsto o se analizaba la posibilidad de un conflicto de aquí recién a 4 o 5 años. ¿En qué términos o en qué medida este cambio de retórica se condice con una posibilidad real de un conflicto en el corto plazo? Bueno, es una realidad que, como consecuencia de la bonanza económica alcanzada por la República Popular China en los últimos 30 años, ha habido una gradual modernización de sus fuerzas armadas. A modo de ejemplo, en el caso específico de la Armada, ellos están construyendo una armada de proyección oceánica. 30 años atrás, incluso 40, era apenas una marina para defensa costera, la de China. Ellos hoy en día ya cuentan con 2 portaaviones operativos, tienen fuerzas aeronavales, hasta incluso una de las primeras medidas en los 80 fue la creación de una infantería de marina. Esto entonces hace posible que China esté en condiciones de combatir y vencer en una guerra a Taiwán en tanto y en cuanto Taiwán la pelea sola. Pero, por supuesto, no tenemos que olvidar la presencia de Estados Unidos, país que desde 1971 tiene aprobado una ley que se llama el Acta para las Relaciones con Taiwán,
según la cual Washington se compromete a asistir militarmente a Taiwán en caso de estar amenazada su seguridad nacional. Esto hasta ahora ha implicado, por sobre todo, la venta de armamentos a Taiwán. Pero, por supuesto, está el interrogante de si, en caso del inicio de una agresión, las fuerzas estadounidenses se comprometerían o no a pelear junto a las de Taiwán. Jorge, conocemos bien la postura de China sobre Taiwán. Ahora, ¿qué pasa dentro de Taiwán? Hablábamos recién del exmandatario de Kuomintang que viajó a China, que tiene otra postura a la presidenta. Y me preguntaba también cuánto impacta, por ejemplo, que Honduras haya dejado de reconocer a Taiwán. Paraguay entiendo que es uno de los pocos que tiene ese reconocimiento. ¿Qué pasa en la isla? Así es, aquí, como bien decís, hay una dimensión tanto interna como internacional para tener en cuenta cuando analizamos a Taiwán. En materia interna ha habido un cambio generacional. Tengamos presente que quienes se trasladaron a la isla fueron continentales que eran parte del bando nacionalista, que fueron derrotados y obviamente aquellas personas eran netamente, digamos, pro reunificación con China. Pero ya habiendo pasado más de 70 años, es una realidad que hay una generación de menos de 30 años de edad que se siente netamente identificada con Taiwán y ve a China como algo mucho más lejano, lo cual por supuesto aún se empeora a la luz de la vigencia de sistemas políticos totalmente distintos en ambos territorios, porque sin dudas Taiwán es un gobierno, tiene un gobierno democrático, podemos afirmar que es la China libre, mientras que en el continente la situación es otra. Eso entonces en materia interna, pero en materia internacional existe la peculiaridad de que los casi 200 países que constituyen la comunidad de estados, menos del 10% reconocen oficialmente a Taiwán. Entonces, digamos, Taiwán está aislada internacionalmente y por ese motivo entonces es mucho más difícil poder tener asistencia diplomática en caso de una crisis y sería, por lo tanto, lo militar, si es que Estados Unidos tiene la voluntad de enfrentarse con China, quien podría, en cierta medida, salvar a la isla. Jorge, te quería preguntar sobre el estilo de liderazgo de Xi Jinping en este tercer mandato. Pareciera que hay como un estilo más confrontativo, ¿no? Más directo. Se reunió con Putin, ahora está diciendo esto sobre Taiwán. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, en efecto, podríamos decir que China en general y su dirigencia en particular ha atravesado un umbral tanto psicológico como de recursos materiales para sentirse que ya no deben ser esa potencia reactiva propia de la etapa de Deng Xiaoping y de los primeros líderes post-denguistas, etapa durante la cual, como China aún no tenía un suficiente poder relativo, acompañaba a Occidente. Ahora, esta China de Xi Jinping ha pasado a ser netamente proactiva. Ellos están tomando decisiones, ellos se sienten que son actores protagónicos del sistema internacional, al punto tal de que con la llamada construcción de una comunidad de destino común para la humanidad, este término que para los occidentales nos puede resultar muy extraño, no es ni nada más ni nada menos que la propuesta china para la construcción de un nuevo orden político y económico internacional. Y ahora, ¿y eso tiene que ver con el perfil de Xi Jinping o también con, de esta nueva etapa, o también con lo que propone Estados Unidos del otro lado? Obviamente, no solo está un Xi Jinping que comienza un tercer mandato de 5 años, cambiando una tradición que venía casualmente desde el retiro de Deng Xiaoping, sino que él mismo, digamos, reconociendo este cambio del poder relativo de China, esa desde China ven como decadencia o declinación
del poder de los Estados Unidos, él se ve entonces con la creencia de que China, parafraseando un poco a Mao, me permito usar este giro poético, puede volver a ponerse de pie y avanzar ya con sus cadenas rotas. Jorge, ¿y hasta dónde las elecciones, que mencionábamos en el informe, hay elecciones en enero del 24 en Taiwán, pueden tener un impacto en la intensificación de esta estrategia, no solamente discursiva, sino que se traduzca en un conflicto armado verdaderamente? Tal como decís, yo percibo que las elecciones presidenciales en Taiwán en enero del 2024 van a ser el punto de inflexión para que podamos percibir si a partir de allí, en efecto, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán es o no posible. Porque casualmente esta gira que fue mostrada en el informe del expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, que pertenece al partido Kuomintang, tuvo lugar para enviar una señal de apaciguamiento a China continental diciendo, bueno, nuestra presidenta, que es del Partido Democrático Progresista, viaja a Centroamérica, se escala en Estados Unidos, se reúne con líderes, pero nosotros que somos la oposición, que somos la alternancia, somos conscientes de la necesidad de tener buenas relaciones con China. ¿Hasta dónde China puede influir en las elecciones? Y yo creo que, por ejemplo, con estas maniobras que no solamente han tenido lugar la semana pasada, sino también el año pasado con la visita de Nancy Pelosi, en definitiva, no solo buscan enviar una señal a la dirigencia taiwanesa, sino por sobre todo al electorado taiwanés. Jorge, te hago una última breve, no quiero dejar de preguntarte por Europa, la visita de Emmanuel Macron a China. ¿Qué rol está jugando Europa en este contexto de tensión? Sí, también es muy conveniente tratar ese tema porque destaquemos que tanto la presencia de Ursula von der Leyen como de Emmanuel Macron fueron bajo investiduras europeas. Es decir, Macron no fue como presidente de Francia, fueron como presidentes del Consejo de la Unión Europea y como presidente de la Comisión Europea respectivamente. Por lo que ha trascendido, porque por supuesto es muy difícil saber a puertas cerradas qué es lo que se habló, hemos observado una postura mucho más moderada de Europa con respecto de lo que es la de Estados Unidos. Ya el énfasis no fue puesto en la lucha, en el choque entre principios, entre sistemas políticos, entre ambos actores, sino más bien el énfasis fue puesto en los intereses que acercan, que unen a la Unión Europea y a la República Popular China. Por eso incluso en lo que fue uno de los tramos del viaje, cuando Macron hasta llegó a decir que Europa no tenía por qué seguir a los Estados Unidos, tuvo que salir a posteriori una vocera redefiniendo conceptualmente esos dichos y diciendo que no, que sigue existiendo esa coherencia, esa cohesión entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Bien, Jorge Malena, gracias por haber venido este sábado. Ha sido un placer como siempre. Gracias. Jorge Malena, en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacionales.